En esta clase vamos a aprender acerca de la función si. La función si viene a ser una función lógica, ¿no? Que nos da como resultado dos valores. Tenemos aquí la sintaxis, ¿no? Como sabemos en Excel, toda fórmula o función empieza con el signo igual. Después del signo igual se agrega el nombre de la función, en este caso el si. Y dentro del si tenemos la estructura de esta función. Lo primero que tenemos que agregar viene a ser la condición o la prueba lógica que se va a analizar en Excel. Tenemos algunos operadores lógicos o de relación. Tenemos el signo igual, el signo mayor, el signo menor, el signo mayor igual, el signo menor igual y el signo diferente. Algunos ejemplos que tenemos para la condición sería la celda B5 es igual a norte. Todo texto en Excel que va dentro de una función va a ir entre comillas, como estamos viendo, ¿no? Otra condición lógica, la celda C4 es mayor o igual que 1000. Otra condición que se puede evaluar. La celda C3 es diferente que la celda D3. La celda D4 es menor que la celda G4, ¿no? No sabemos todavía los valores de esa celda, pero son ejemplos de la condición que podría ir en la estructura de la función si. Si la condición se cumple, nos va a mostrar el resultado 1, R1, que es el resultado verdadero. Esto nos va a mostrar cuando cumple la condición y ahí queda todo. Si en caso no cumple la condición, si en caso no es correcta la condición, entonces no nos va a mostrar el resultado 1, sino directamente se pasa al resultado 2 o valor si falso. Vamos a ver algunos ejercicios de ese tipo. En la hoja ejercicio 1 tenemos varios de ellos. No, empezamos del primero. Tenemos una tabla de datos y un enunciado. El ejercicio 1 nos dice, si la talla es menor a 1.65, mostrar como resultado baja. En caso contrario, alta. Desarrollemos este ejercicio. Sabemos que toda función empieza con el signo igual. Luego digitamos el nombre de la función. En este caso, si. Abrimos paréntesis. La prueba lógica o la condición que hablamos hace un momento. Y eso lo tenemos en el enunciado. Debemos tener mucho cuidado al leer el enunciado. Nos dice, si la talla, estamos hablando de la talla. Estoy en esta fila, así que tengo que trabajar en la misma fila. Si la talla, realizo un clic en la talla donde 1.75. Si la talla, ya está la talla, es menor, utilizamos el signo menor. Si es menor a 1.65, en algunas computadoras 1,65, en algunos 1.65. Eso depende bastante del sistema operativo que estén usando, ¿no? Con qué país lo han configurado. Es por ello que se recomienda utilizar el punto que está en el teclado numérico, al lado derecho de su teclado. Ya. Ahora ya he terminado la prueba lógica. Si la talla es menor a 1,65, ahora para separar, para dar el resultado 1, agregamos punto y coma tal como aparece en la ayuda que Excel nos da. En algunas computadoras solamente es coma, así que debemos tener cuidado con ello. ¿Qué va a suceder si la talla es menor a 1,65? Eso sería un valor verdadero, ¿no? Un valor sí verdadero. Nos dice mostrar como resultado baja. Entre comillas tengo que digitar baja porque baja es un texto. Si fuera un número o una celda no es necesario agregar ello. Ya, si la celda C8 es menor a 1,65 está mostrando baja. Punto y coma para separar. Ahora el valor sí falso. Caso contrario, debe mostrar alta, también entre comillas, por ser un texto. Y cierro el paréntesis. Entonces va a analizar si la celda C8 es menor a 1,65, nos debe mostrar el mensaje de baja.
Caso contrario, alta. Enter, ¿no? 1,75 no es, la talla no es menor a 65, ¿no? Es por eso que nos muestra el valor falso o el caso contrario, alta. Ya no tenemos que hacer de uno en uno, ¿no? Nos ubicamos en alta, hacemos un clic y en la parte inferior derecha pasamos el mouse y se convierte en una cruz negra. Hacemos doble clic seguido o un clic de arrastre. Si hacemos doble clic seguido, automáticamente va a calcular o va a rellenar las fórmulas debajo, ¿no? Y va analizando. Por ejemplo, acá es 1,50, ¿no? Entonces, si es menor a 0,65 y está mostrando como resultado, baja. Aquí alta nos está mostrando porque es 1,86. No es menor que 1,65. Nos muestra el resultado del caso contrario o resultado sí falso. Continuando. En el ejercicio 2 tenemos otro enunciado. Nos dice si el peso es mayor a 80 kilos. No se olviden, igual. Muchas veces en el enunciado no lo va a decir agreguen el igual, ¿no? Eso tenemos que nosotros saberlo por definición. Toda fórmula o función en Excel empieza con el signo igual. Después de ello tenemos que analizar qué función vamos a utilizar. En este caso, sí. Ya, ahora sí. Sí, ya está. El peso es mayor. El peso, ¿dónde es el peso? Aquí tengo en esa celda el peso, ¿no? En 80. Es mayor. Entonces ponemos el signo mayor. A 80. Solo 80, no van a agregar 80 kilos. Si la celda C25 es mayor a 80, punto y coma, ¿qué va a suceder si cumple esa condición? Va a mostrar como resultado gordo, ¿no? Entre comillas, por ser texto. Ya terminé el valor sí verdadero, punto y coma, el valor sí falso. ¿Qué pasa si esa celda no cumple con la condición que sea mayor a 80? Va a mostrar flaco. Y cerramos paréntesis. Enter. Ya tenemos si el resultado flaco, ¿no? Con un clic de arrastre, ¿no? Calculamos el resto. O doble clic, ¿no? Con la cruz negra. En el ejercicio 3, como ya sabemos que va a tratar toda la función sí, directamente voy a agregar igual sí, abro paréntesis. El enunciado nos dice, si el sueldo básico, hacemos un clic en sueldo básico, es mayor o igual a 10.000. Punto y coma, eso es mi condición o mi prueba lógica. Ahora, ¿qué pasa si cumple la condición? Va a mostrar como resultado provecho, ¿no? Es lo que nos dice el enunciado. ¿Por qué estamos agregando comillas? Es porque es un texto que estamos mostrando. Y ahí hice el valor sí verdadero. Ahora quiero hacer el valor sí falso. Punto y coma, no se olviden, o coma, dependiendo lo que la computadora le dice, o el Excel. Caso contrario, debe mostrar el mensaje trabaja más, entre comillas. Cierran paréntesis, enter, ¿no? 2.500 no es mayor o igual a 10.000, entonces nos muestra el caso falso, trabaja más. Cruz negra en la parte inferior derecha de la celda seleccionada y doble clic, ¿no? Ya tenemos el resultado. Ahora el ejercicio 4. Nuevamente igual si, abro paréntesis, nos dice si la categoría es A, la categoría, ¿dónde está la categoría? Aquí, ¿no? Un clic en la categoría, es A. ¿Qué operador lógico utilizamos ahí? Igual es A. A es una letra, por eso lo ponemos entre comillas. Anteriormente eran números y los números no necesitan comillas, solo las letras. Si la categoría es igual a la letra A, punto y coma, eso es mi prueba lógica. ¿Qué va a suceder si la categoría es igual a A? ¿Qué va a mostrar como resultado? Un mensaje llamado horizonte, ¿no? Punto y coma. ¿Qué pasa si la prueba lógica no
no cumple, ¿no? La condición no cumple. Entonces vamos, en caso contrario, nos dice integra. Entre comillas porque es un texto. Y cerramos paréntesis. Enter. La C, claro, solamente cuando es A va a mostrar horizonte. Hacemos un clic en integra, la cruz negra en la parte inferior derecha de la celda activa y doble clic, ¿no? En A, horizonte, A, horizonte. Los demás casos, cualquier letra puede ser, va a mostrar integra. En el ejercicio 5, igual si, abro paréntesis, ¿cuál va a ser la prueba lógica? Si el empleado es hombre, ¿no? ¿Cómo sabemos que el empleado es hombre? Es a través del sexo, ¿no? Hacemos un clic en sexo. Nos dice si el empleado es hombre, igual utilizo. No me dice el enunciado qué operador voy a utilizar. Nosotros tenemos que interpretar muchas veces los enunciados, ¿no? Si el empleado es hombre, ¿y cómo identificamos en el sexo si es hombre? Por la letra M, ¿no? Y entre comillas le ponemos porque es letra. Ya está la prueba lógica. Si el sexo es igual a M, ¿qué va a mostrar? En ese caso no va a mostrar un resultado, va a calcular un resultado. Estamos calculando el descuento. Dice, tendrá un descuento del 20% del sueldo. ¿Cómo calculamos el 20% del sueldo? En Excel es muy simple, 20%, Shift y el número 5, para sacar el símbolo porcentaje. 20% del sueldo, multiplicamos, ese del significa una multiplicación, por el sueldo, hacemos un clic en el sueldo, ¿no? Nuevamente, igual si B62 es el sexo, si esa celda es igual a la letra M, va a calcular el 20% del sueldo, que eso vendría a ser un descuento. Punto y coma. Caso contrario, el 10% del sueldo. 10% por, no se olviden el por, el sueldo, ¿no? Cerramos paréntesis. No he puesto en las fórmulas, no hemos agregado comillas. Ya en las fórmulas, dentro de una función, no se agregan comillas, ¿no? 20% por el sueldo, 10% por el sueldo. Presionamos Enter y tenemos un resultado. Por ejemplo, tenemos como descuento 200, ¿no? El sexo viene a ser masculino o se identifica que es varón, ¿no? Si es hombre. Entonces, si es hombre va a tener un descuento del 20% de su sueldo. El 20% de 1000 viene a ser 200. En caso de las mujeres, femenino, solamente van a tener ellos un descuento del 10%. El 10% de 1500, 150, ¿no? Y lo mismo, de 2000, su 10%, porque es mujer, 200. Otra mujer tenemos aquí, 2500, su descuento, el 10%, 250, correcto. En cambio del varón, 3000, y el 20% de 3000, 600. Continuamos con el ejercicio. En el ejercicio 6, igual si abrimos paréntesis. Si el empleado es, dice, si el empleado no es soltero, ¿no? ¿Cómo sabemos si es soltero o no? Es por el estado civil. Hacemos un clic en el estado civil de la fila correspondiente. No es soltero. ¿Qué operador lógico vamos a utilizar? En este caso el signo diferente, menor, mayor, ¿no? Y si el empleado no es soltero, ¿cómo identificamos los solteros? Con la letra S. Es una letra, por eso va entre comillas. Esto viene a ser la prueba lógica. Si el estado civil es diferente a S de soltero, ¿qué va a pasar si cumple esa condición? Si el empleado no es soltero, ¿cuál va a ser la bonificación o el cálculo de la bonificación? Nos dice, tendrá una bonificación del 15% ese del multiplicación, no se olviden, del básico. Estamos calculando el 15% del básico cuando el estado civil es diferente a soltero. Caso contrario,
punto y coma, su bonificación será 0. ¿No? Cerramos paréntesis y enter. Nos ubicamos en el resultado y doble clic, ¿no? Solamente en los solteros la bonificación nos sale 0. En el resto está calculando el 15%, ¿no? Porque nos dice si el empleado no es soltero, va a calcular la bonificación el 15% del sueldo básico. Caso contrario sería en que el estado civil sea igual a soltero, ¿no? El resultado será 0, como lo tenemos aquí. Siguiente ejercicio. En el ejercicio 7 tenemos, ¿no?, una tabla de empleados. Ponemos igual si, abrimos paréntesis, y nos dice el enunciado. Si el empleado tiene hijos, ¿cómo sabemos que el empleado tiene hijos? Aquí tenemos una columna de los hijos de los empleados. Selecciono la celda donde está el número de hijos. ¿Cuándo un empleado va a tener hijos? No nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Muchas veces tenemos que interpretar eso, ¿no? ¿Cómo sé que el empleado tiene hijos? 0, eso quiere decir que no tiene hijos, ¿no? Entonces pondría de este modo. Si el número de hijos es mayor a 0, ¿no? Si es mayor a 0, es lógico que va a tener hijos, ¿no? Si el empleado tiene hijos, tendrá una bonificación. ¿Qué pasa si cumple que el número de hijos va a ser mayor a 0? Va a tener una bonificación del 25%, ¿ya?, con respecto a su sueldo básico, por el sueldo básico, ¿ya? Al multiplicar el 25% por un número, simplemente está calculando el 25% de ese número. Caso contrario, la bonificación va a ser igual al 5% por el básico. Cerramos paréntesis y ya tenemos listo. Tenemos solamente dos casos que no cumplen la condición. Vienen a ser esos ceros. Esos son los empleados que no tienen hijos. Entonces, los que no tienen hijos está calculando solo el 5%. En los demás casos, sí, los empleados tienen hijos, ¿no? Tenemos 1, 2, eso quiere decir que tienen hijos. Entonces está calculando una bonificación del 25%. El ejercicio 8. Igual si, abrimos paréntesis. Aquí tenemos otro enunciado. Si el sueldo es menor, tenemos aquí el sueldo, es menor o igual a 12.000, ¿qué va a suceder? Punto y coma. El sueldo le aumentamos 250. Es decir, vamos a calcular un nuevo sueldo, ¿no? Sueldo más 250. Caso contrario, tendrá el mismo sueldo. Hacemos caso contrario, un clic en el mismo sueldo. Enter. Y doble clic con la cruz negra. Entonces, tenemos solamente 3 sueldos, ¿no? Tenemos 3 sueldos que superan los 12.000, y esos son los mismos sueldos que tenemos aquí, tal como en el enunciado hemos encontrado. Pero si el sueldo es menor a 12.000, vemos que se está incrementándose 250. El siguiente ejercicio, ejercicio 9. Igual si, abrimos paréntesis, y tenemos, si el sueldo es mayor a 1.350, si el sueldo, aquí tenemos, es mayor a 1.350, ¿qué va a suceder? Esa es la prueba lógica. ¿Qué va a suceder si el sueldo es mayor a 1.350? ¿No? Vamos a descontarle 100 soles a su sueldo, ¿no? Clic en el sueldo, menos 100.
Caso contrario, punto y coma, tendrá el mismo sueldo. Hubo un clic en el mismo sueldo. Cerramos paréntesis, enter. ¿No? Doble clic con la cruz negra. Si el sueldo es mayor a 1350, entonces aquellos sueldos que superan los 1350 se le va a descontar de manera automática 100. ¿No? Y veamos, a ver, 1500 supera y se le ha descontado 100, 1400. 1800 supera también 1700 y eso lo restó. En cambio, los demás casos, no, aquí también 1400 supera, se lo restó 100. En los demás casos continúa el mismo sueldo. Ya, del mismo modo como están viendo esta clase, ustedes van a desarrollar este ejercicio, los 9 ejercicios. Adicionalmente, también se les requiere que ustedes puedan desarrollar, hay una hoja 2, puedan desarrollar esos ejercicios de la hoja 2, en base al conocimiento del ejercicio, de la hoja de ejercicio 1, donde hemos desarrollado esos 9. Una vez desarrollado, tienen que subir este archivo desarrollado como tarea al aula virtual para poder corregir su tarea.